La paz verdadera es obra de Dios en el corazón de los hombres y no resultado de simples arreglos políticos con los causantes de la guerra. La paz verdadera es obra de la justicia y no de ventajas indebidas que se otorguen a los autores del conflicto. Un mensaje de reflexión para los colombianos, especialmente para este próximo 2 de octubre. ¿Qué mensaje le podríamos dar a las futuras generaciones si votamos por el sí? ¿O qué mensaje podría quedar votando por el no? Donde se mande un mensaje muy claro, y es que el crimen no paga. Pero eso no está así. Correcto. Hoy lo que está y lo que es claro es que van a confesar los delitos, supuestamente van a decir la verdad de cómo fueron, pero ya escuchamos a Romaña en el día de ayer cuando una familia le pregunta: por Dios, ¿dónde está mi hijo? Usted me lo secuestró y me lo desapareció, me lo mató y me lo desapareció. Y él dice: yo ni me acuerdo. Entonces, ahí hay un problema grave en materia de justicia, hay un problema muy grave en materia de reparación, hay un problema muy grave en materia de perdón y reconciliación. Correcto. Eso no está. Y si la paz no nace del corazón, usted está sembrando la semilla de la violencia, y para que nazca del corazón tiene que haber un elemento de justicia. La paz verdadera es obra de Dios en el corazón de los hombres. Porque yo, Francisco Santos, estoy preocupado por el futuro de este país. Estoy preocupado por el futuro de la propiedad privada. Estoy preocupado por la seguridad de Colombia. Estoy preocupado por el futuro de mis hijos y por mis nietos. Sí, estoy francamente preocupado por lo que pueda pasar en este país. La verdadera paz no consiste en que con nuestro voto convirtamos a Colombia en una segunda Venezuela. Pero aquí no hay contrición, aquí no hay redención, aquí lo que hay es un acuerdo de poder a poder en el que el resto de colombianos jamás fuimos consultados, pero ahora vamos a hacerlo y tenemos esa oportunidad. La verdadera paz consiste en cumplir los mandamientos de Dios. Que se va a acabar el narcotráfico, falso. Se va a acabar la minería ilegal, falso. Se va a acabar los secuestros, falso, porque ahí va a quedar el ELN, ahí van a quedar las organizaciones, las bandas criminales. Entonces, a mí me parece que no hubo, digamos, la intención de hacer pedagogía. Porque si a Él amamos y amamos a nuestro prójimo, tendremos la concordia entre los colombianos. El hecho de que no hubieran sido derrotados militarmente es el más grande triunfo, y cuando les dan semejante ponqué para comerse, dicen: no, ganamos por punta y punta. Jericó, por la paz verdadera de Colombia. Oremos porque Colombia escoja en las urnas la verdadera paz. El tema de la reparación pasan por encima. Un acuerdo que es tan taxativo en todo, en la reparación es una frase. Y uno dice: uy, ¿esto fue que se les olvidó? ¿O esto es que no va a pasar? Y resulta que la reparación es también un proceso de redención. Y yo creo que el acuerdo de paz está basado en los valores que compartimos. Es un proceso de paz que puede ser mucho más exitoso. Ante el reto democrático que enfrenta Colombia en este momento, donde se decide el futuro de la nación y el de nuestros hijos, frente al plebiscito en el que se tendrá que aprobar o no el acuerdo de La Habana entre el gobierno y las FARC. Y la FARC ha sido claritica. Para la FARC que Chávez es el norte. Ha sido el norte. Ellos se ven reflejados en esa ideología del socialismo del siglo XXI, y mire cómo tiene el país. Es uno de cada 4 muertos en América Latina se da en Venezuela. Primera, votar no en el plebiscito. Para impedir que impongan a nuestros hijos la ideología homosexual de género con el pretexto de la paz. Y al costo de financiarles toda su labor política con canales de televisión, con emisoras de radio que no tienen ningún otro partido político, me parece que es un exceso. Por eso tenemos la oportunidad de poner una raya y en un gran acto de rebeldía y de dignidad votar no el 2 de octubre. Segunda, votar no en el plebiscito. Porque de entrada se premiará a cada guerrillero con 2 millones de pesos por desmovilizarse, 8 millones de pesos para montar un negocio y una bonificación mensual, equivalente casi a un salario mínimo, durante varios años sin plazo determinado. Se calcula que cada guerrillero recibirá cerca de 300 millones de pesos. Y es que todos queremos ir a las urnas a decirle a las FARC: señores,
en la Colombia que queremos ser pillo no paga. Correcto. Porque aquí, por ejemplo, endurecemos las leyes. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Una sociedad donde premiemos a la delincuencia y en el futuro haya miembros de nuevas generaciones diciendo, oiga, esto como de ser criminal, pero en gran escala es hasta bueno. Claro. Y de participar en estas organizaciones es hasta bueno por todos los beneficios. A eso tenemos que decir no. Todos queremos construir la paz, los del sí y los del no. Pero los que no estamos así. diciendo no, lo que queremos es una paz con legalidad y donde triunfe la justicia. Por eso yo le digo a los que hoy piensan votar sí, creyendo que con esto van a derrotar a Uribe o que con esto van a caer en la euforia del gobierno que está promoviendo que viene la paz estable y duradera, nosotros también estamos proponiendo un camino de paz y gana el no. Estaríamos diciendo sí a la paz, no a incluirlos en la Constitución, no a las facultades, no a que el Congreso quede sometido, no a que la Corte Constitucional quede limitada y que podamos como país en las instituciones corregir esos aspectos de los acuerdos que van en contra de nuestros principios, de nuestra Constitución y nuestro compromiso con los tratados internacionales. Tercera, votar no en el plebiscito. Porque dará a las FARC la oportunidad de crear más de 30 radioemisoras en todo el país, con las cuales hará propaganda para imponernos el socialismo del siglo XXI, similar al de Venezuela, que la ha llenado de desempleo y de hambre. Verdadera paz proviene del Señor Jesucristo, Amén. el príncipe de la paz. Él ha dicho en su palabra, la Biblia, mi paz os dejo, mi paz os doy. El gobierno, de una manera muy particular, ha dicho que el próximo 2 de octubre votaremos o por la paz o en contra de la paz. Y eso no es verdad. Correcto. Lo que votaremos los colombianos el próximo 2 de octubre es sobre si estamos o no de acuerdo con el acuerdo final entre el gobierno y las FARC. Porque ese pacto entre gobierno y FARC, perfeccionado los últimos 4 o 5 años en La Habana, es, en mi humilde opinión, un acta de entrega del país a las FARC. Los cristianos, católicos y evangélicos de Colombia tenemos la obligación moral de proceder con responsabilidad en la perspectiva del futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. El acuerdo final con las FARC está saturado de impunidad. Correcto. Para las FARC y está saturado de ideología de género. Lamentablemente, en este país, el tema de la vida, la familia y los valores se ha acabado. Y por una guerrilla ateo-marxista, pues evidentemente han arrojado estas 297 páginas que, para desgracia del pueblo colombiano, van a sustituir la Constitución Política Correcto. De Colombia. Cuarto, votar no en el plebiscito. Porque los crímenes de lesa humanidad cometidos por los bandidos de las FARC quedarán impunes. Concejal, ha sido un honor tenerlo aquí y yo quiero que hoy le digamos a nuestros teleamigos y a nuestras teleamigas, a los cristianos de este país, que como usted bien lo ha dicho, somos mayoría los que creemos en Dios, los que creemos en la misericordia de Dios, en la bondad y en la ternura de nuestro Señor. Oremos, concejal, y digámosle a Colombia que oremos todos. Y repitan todos desde sus casas, desde sus hogares, Padre Celestial, te entregamos hoy a Colombia, en tu gobierno, para que seas tú quien vaya a las urnas y elija a través de nosotros el futuro de nuestro país, de nuestra nación, de nuestras familias. Gobierna nuestras acciones, gobierna nuestras decisiones. Te amamos y te bendecimos, Padre Celestial. Amén. Buenas noches, queridos televidentes. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente estamos aquí con invitados especiales en este tema del plebiscito. Un tema que realmente nos ha puesto como país en una encrucijada y estaremos atravesando por esa encrucijada los próximos días. Estamos con un hombre muy especial, un invitado sumamente importante. Es el señor Ervin Hoyos, muy conocido por su famoso programa en Caracol Radio durante muchísimos años, director de las víctimas del secuestro, de la Federación de Víctimas del Secuestro de las FARC y director del programa Las Víctimas, las Voces del Secuestro de Caracol Radio.
Buenas noches, Ervin, ¿cómo estás? Ángela, buenas noches, muchas gracias. Bueno, yo creo que vamos a tocar temas aquí muy importantes que no se han tocado en estos días en las cámaras de Teleamiga. Entonces, yo quiero preguntarte algo que te compete directamente a ti como director de la Federación de Víctimas de las FARC, y es cómo se desarrollaron los foros regionales de víctimas, que fueron en varias ciudades del país, Ervin. Cuéntanos eso, cuéntale un poco a la teleaudiencia cómo se desarrollaron estos foros. Bueno, es muy importante analizar que para crear todos los insumos que llegaron a La Habana, se planeó que las víctimas participaran en unos foros regionales en todo el país. Correcto. Esos foros regionales permitían crear unas mesas de trabajo en donde las víctimas empezaban a aportar ideas, a aportar recursos, experiencias y todo lo que sirviera para que eso llegara a La Habana y de allí saliera lo que iba a ser el acuerdo. Entonces se crearon unos foros regionales, el primero fue en Villavicencio, el segundo en Barrancabermeja, el tercero se hizo en Barranquilla, el cuarto se hizo en Cali. Esto lo organizó la Universidad Nacional con el apoyo de las Naciones Unidas y la Iglesia. Las Naciones Unidas generaban, digamos, como el elemento de valor y confianza para que las víctimas tuviésemos la tranquilidad de que se iba a hacer algo bien hecho. La Universidad Nacional dejó esta coordinación en manos de dos desmovilizados del ELN, uno que es Alejo Vargas y el otro que es Carlos Medina, dos desmovilizados del ELN, pro izquierda, pro FARC. Ellos fueron los que se encargaron de sacar los listados de todas las personas que iban a participar en los diferentes encuentros regionales. Resulta que cuando empiezan estos encuentros vamos a Villavicencio y nos encontramos con que las mesas de participación de todas las víctimas ya estaban copadas con gente de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, del Partido Comunista, de Colombianos y Colombianas por la Paz, el señor Iván Cepeda, Piedad Córdoba y toda la gente de este sector de la sociedad eran los que estaban allí. No había espacio para víctimas de las FARC. Cuando llegamos nos insultaron, empezaron a decirle a unos criminales, asesinos, paramilitares. O sea, fue una acción de presión tal que nos tuvimos que salir inmediatamente de ese encuentro en Villavicencio. Posteriormente viene el encuentro en Barrancabermeja. Hay que entender que para llevar a las víctimas allá les ponían buses, les ponían hotel, les ponían alimentación, lo cual se requería que hubiese una invitación para esas víctimas. Pues nosotros mandamos un listado de víctimas de las FARC y no las aceptaron. Entonces en Barrancabermeja fue lo mismo. Una presión, abucheo a las víctimas, insultos, hubo incluso enfrentamiento físico con algunas de ellas para hacer que se salieran. Y lo mismo, víctimas del Partido Comunista, de Marcha Patriótica, de la Unión Patriótica, víctimas del paramilitarismo cuando no estábamos negociando con los paramilitares, víctimas del ELN cuando no se ha negociado nada con el ELN, víctimas del EPL, un grupo que ya pasó, víctimas de otros sectores, pero sí en el primer escenario víctimas de Estado y víctimas del paramilitarismo, pero desaparecían las víctimas de las FARC. Luego viene el foro de Barranquilla, fue la misma dinámica. Entonces ya en esa tercera oportunidad yo mismo fui a las Naciones Unidas, me reuní con la gente de las Naciones Unidas diciéndoles que era inadmisible que ellos pues se prestaran para un juego como este. Diana Sofía Giraldo de Víctimas Visibles, el general Mendieta, los representantes de la Asociación de Secuestrados y Desaparecidos, los que faltan. En mi caso, como representante de las Voces del Secuestro, estuvimos allá exponiéndoles lo que estaba ocurriendo y mostrándoles que había una acción premeditada para desaparecer a las víctimas de las FARC. En ese foro de Barranquilla no nos hicieron caso, no fue posible. Entonces en las Naciones Unidas nos dijeron, manden una lista de víctimas que los vamos a incluir, mandamos la lista, no fue posible que participáramos en ese encuentro de Cali, nos dejaron por fuera del encuentro de Cali. Entonces, ¿yo qué hice? Mandé a hacer camisetas que decían víctimas de las FARC, pendones muy grandes que decían víctimas de las FARC, y nos fuimos a Cali por cuenta propia con una cantidad de víctimas, llegamos allá, nos tomamos el foro de Cali, presentamos las víctimas con sus camisetas diciendo víctimas de las FARC,
Y cuando ya los medios ven la cantidad de víctimas de las FARC, se vuelcan las cámaras a tomar las víctimas de las FARC. O sea, lo que tú me dices, Ervin, es que básicamente en los encuentros regionales que fueron manejados por el gobierno, estamos hablando de que se ocultaron. Fueron manejados por el gobierno, pero los gestores de todo esto era la Universidad Nacional, representada por 2 señores que son desmovilizados del ELN, de izquierda, pro-FARC. Ellos tienen que reconocer que son pro-FARC totalmente, y luego personas que son pues afines a estos partidos de izquierda. Es decir, que se ocultan las víctimas reales de las FARC en estos encuentros, en estos foros nacionales. Se taparon totalmente las víctimas de las FARC, se taparon, se ocultaron, se escondieron. Luego vino el encuentro en La Habana. Para ir a La Habana fue imposible, solo pudieron ir el general Mendieta, Jimena Ochoa y unas cuantas más. Las demás víctimas de las FARC que fueron, las comprometieron allí con cargos públicos, las contrataron en el gobierno, las contrataron en cargos de Estado, de tal manera que eran víctimas que solo iban a aplaudir porque no podían rechazar nada, no podían generar ningún cuestionamiento a las FARC porque el gobierno se iba a poner bravo. Pero ahí había muchas víctimas de las FARC, o sea, en La Habana se suponía que había muchas víctimas de las FARC. ¿Cómo hicieron entonces? Había víctimas de las FARC, pero eran unas víctimas, como le digo, que están contratadas por el Estado, tienen contratos con el gobierno, están en instituciones, en entidades, ellos o sus familiares, son víctimas que solo iban a La Habana a aplaudir lo que estaban mirando. Es decir, que no hubo un proceso transparente, digamos, para las víctimas. Lo que nosotros cuestionamos es que no es admisible, no es aceptable que se haya manejado una acción premeditada de ocultarle las víctimas a las FARC, de evitar que las víctimas de las FARC participaran en esto y mostrar un escenario, un universo de víctimas, como si esas fueran las víctimas del conflicto, cuando realmente las víctimas de las FARC, que es con el grupo que se ha negociado el conflicto, la confrontación y este proceso, las víctimas de las FARC las dejaron por fuera. Hay algo muy importante que preguntar, Ervin, y es, ¿qué es la paz para las democracias? ¿Qué es la paz? ¿Y qué es la paz para el marxismo-leninismo? Esa es una definición muy importante para entender lo que hay detrás de todo esto. Si analizamos las democracias, en las democracias la paz tiene una definición y en el marxismo-leninismo la paz tiene otra definición. En las democracias, la paz significa la interposición de las armas para el desarrollo humano. Eso significa la palabra paz dentro de la democracia. Pero resulta que en el marxismo-leninismo la paz significa la interposición de las armas, o sea, de poner las armas para el fortalecimiento militar y la toma del poder. O sea, son cosas totalmente distintas. En la democracia se define la paz como la interposición de las armas para el desarrollo humano, y en el marxismo-leninismo la paz se define como la interposición de las armas para la toma del poder y para el fortalecimiento militar. Son dos conceptos totalmente distintos y desde ahí nace esta gran diferencia de la paz que estamos hablando nosotros desde la democracia a la paz que están hablando las FARC desde el marxismo-leninismo. Es decir que básicamente en estos acuerdos se está hablando de la paz desde el punto de vista marxismo-leninismo. Claro, ellos están hablando de una paz bajo sus definiciones, marxismo-leninismo, fortalecimiento militar y toma del poder, mientras que nosotros estamos hablando de que vamos a interponer las armas para permitir el desarrollo humano. Son dos conceptos totalmente distintos que riñen en lo contextual y que riñen en la esencia, y que son los que nos están llevando a esa intención que han tenido las FARC, que es llegar al poder e imponer el socialismo del siglo XXI. Queremos contextualizar un poco a los televidentes de Teleamiga, a toda nuestra teleaudiencia, y es que Ervin fue secuestrado por las FARC en el año de 1994, fue sacado o fue sustraído de los estudios de Caracol Radio, la empresa donde estaba trabajando, donde estaba pues argumentando precisamente todos esos programas tan bonitos que durante todo este tiempo se han desarrollado. Ervin, ¿qué piensas tú de un flagelo como el secuestro? ¿Tú sí crees que de pronto las FARC va a cumplir con el tema de no secuestro, no más secuestro? Mire, cuando iniciaron los diálogos en Oslo, nosotros nos pusimos muy felices porque yo fui el primero en decir, se va a acabar el programa. Llegamos al final del programa, porque con los diálogos van a liberar a todos los secuestrados. Pero resulta que inician los diálogos en La Habana y las FARC lo primero que dicen es, no hemos secuestrado, no hemos desaparecido, no somos narcotraficantes.
empezaron mintiéndole al país, empezaron mintiéndole al mundo, negando el crimen más horrendo que han cometido durante estos últimos 20, 25, 30 años en Colombia. Cuando iniciaron los diálogos había 419 secuestrados en septiembre de 2012, 419 en poder de las FARC, recientes secuestrados, o sea, secuestrados que se los llevaron entre el 2010 y el 2012, 419. Nosotros esperábamos que producto de los diálogos, producto de la negociación, iban a liberar a esos secuestrados. Esa era la esperanza que teníamos. Pasaron 4 años y no hubo un solo liberado. Pero lo más triste y lo más doloroso es haber visto al presidente Santos decir en televisión: si las FARC dicen que no tienen secuestrados, hay que creerles. Cuando nosotros esperábamos que el presidente se pusiera del lado de las víctimas, se pusiera del lado de los que han padecido el horror de esta guerra, le exigiera a las FARC la liberación, así como lo están haciendo ahora con el ELN, le hubieran exigido a las FARC, le habíamos salvado la vida a todos esos que se llevaron. Pero ¿cuál es el riesgo que hay en este momento, Ángela? Las FARC, con 419 secuestrados en su poder, civiles, en estado de indefensión, algunos mayores de edad, les tipifica un delito que se llama secuestro sistemático de civiles en el conflicto. Sistematicidad. Lo más riesgoso para un grupo armado es la sistematicidad. Entonces, si ellos los liberan, están reconociendo y autoincriminándose en el delito sistemático de secuestro de civiles. O sea que lo que debió hacer el gobierno es haberles exigido que los liberaran antes de que los diálogos avanzaran, para que una vez avanzaran los diálogos ya no había excusa y tenían que ponerlos en libertad. Pero ahora que ya estamos en el cierre de esto, como no se exigió, ellos ya no se van a incriminar. Ellos ya no van a ser tan estúpidos de liberarlos para que se les venga la Corte Penal Internacional encima. Entonces, ¿qué les queda como opción? Asesinarlos, desaparecerlos, que desapareciendo la prueba, desapareciendo el cadáver, si no hay muerto, no hay delito, no hay crimen. Eso mismo lo hicieron los paramilitares en la negociación de desmovilización que hubo. Yo fui a Ralito a llevar la lista de 172 secuestrados de los paramilitares en esta época, le presenté la lista a Luis Carlos Restrepo, le dije hay que exigir que los liberen. Desde mi experiencia como reportero en 16 guerras internacionales que he estado, eso ha sido una sistematicidad, eso se ha repetido muchas veces. Entonces yo ya sabía que venía, fui y les dije hay que hacer que los paramilitares liberen a los secuestrados, no lo exigieron, para que no se pusieran bravos, para que no se levantaran de la mesa los paramilitares. Pasaron los diálogos, se desmovilizaron, los otros los extraditaron y ahora en las audiencias de justicia y paz el mismo HH y muchos de ellos han reconocido que les dieron la orden los comandantes de asesinar a los secuestrados porque no debían dejar pruebas de que tenían ellos secuestrados en su poder. Los mataron, hay pruebas, hay documentos, la fiscalía tiene documentado eso. Vimos por televisión los hornos crematorios de los paramilitares para quemar a los que tenían secuestrados, desaparecerlos y que no quedara ninguna prueba. Pues las FARC están en la misma decisión en este momento y el gobierno es cómplice directo, sabiendo el riesgo que venía con los secuestrados, no haber exigido que los liberaran. Yo creo que eso es más criminal que los mismos actos criminales que han cometido estos terroristas de las FARC. Es decir, que las víctimas en este momento, las familias de esos secuestrados, no tienen esperanza de que sus familiares sean liberados. Lo más probable es que el desenlace sea terrible para Yo esas creería, personas. Ángela, que aquí la única esperanza es que hubiese una acción inmediata de las Naciones Unidas, una acción inmediata de organismos internacionales como la Cruz Roja Internacional, presionando a las FARC para que liberen a los secuestrados que tengan vivos. Esa sería una. La otra podría ser que las FARC le transfirieran esos secuestrados al ELN y que sea el ELN el que los libere para que les salven la vida. Esa sería la otra posibilidad. De lo contrario, yo no quiero ser pesimista, pero veo que puede ser muy difícil, casi imposible, que recuperemos a esos 419 que estaban vivos en el momento que inició el proceso de paz. Nosotros no podemos creer en esos acuerdos definitivamente, es decir, lo que está consignado en los acuerdos básicamente es una mentira, es nublar o es una cortina de humo. ¿Cómo lo definirías tú, lo que está consignado en los acuerdos con respecto a la reparación sobre todo? A ver, este país, tristemente, el centralismo de Colombia ha abandonado muchas regiones y es mucho más doloroso
que sean las FARC las que tengan que reivindicar los derechos de los campesinos, el abandono del campo, la corrupción, todos estos fenómenos que tenemos sociales que son reales y existen. Pero no puede ser que una justificación social le sirva de bandera a las FARC para llegar al poder. Eso es lo que no podemos permitir. No podemos permitir que las necesidades de un pueblo como Colombia estén representadas en un grupo terrorista como las FARC. Eso no es admisible. Entonces, ¿yo qué digo? Si ustedes se leen el libro de Jacobo Arenas, Las FARC por dentro y por fuera, escrito en 1982, está consignado lo que estamos viendo en estos acuerdos. O sea que lo que estamos notando es que aquí hay una acción premeditada desde 1982 para llegar a la toma del poder por la vía mixta, que es la vía armada combinada con la vía política, lo que llaman ellos la combinación de las diferentes formas de lucha. Esa es la estrategia y la están cumpliendo en este momento. Van a cabalidad, paso a paso, para llegar al poder. ¿Cuál es el riesgo que tenemos aprobando este plebiscito? Que estamos aprobando por la vía de Congreso una cantidad de normas que se van a volver leyes, que van a ser de obligatorio cumplimiento. En el acuerdo hay aproximadamente 67 obligatoriedades para el gobierno y para los colombianos, 67. Las FARC solamente tienen 3. Correcto. Solamente tienen 3 causales obligatorios, no tienen más. Esto se nota que fue una imposición de las FARC. Las FARC impusieron la agenda, las FARC impusieron lo que ellos querían y el gobierno, para que no se pusieran bravos, para que no se levantaran de la mesa, lo que hicieron fue aceptar. Así digan que han discutido. Sí, tal vez discutieron los puntos y las comas, pero no el fondo que esto tiene. Entonces es demasiado riesgoso lo que nos viene más adelante, porque estamos frente a un abismo, o mejor, estamos caminando por un atajo que nos puede llevar a un abismo, y ese abismo se llama socialismo del siglo XXI. Aquí, para que llegáramos a tener una certeza política, tendríamos que tener una sociedad muy organizada que dijera, listo, vamos a aprobar esto, vamos a aprobarlo y luego vamos a fortalecer la democracia para hacer que la izquierda en Colombia sea siempre un sector minoritario y no que llegue al poder. Pero no estamos frente a una sociedad organizada, estamos frente a una sociedad que se deja comprar el voto, que se deja pagar por una teja y por un bulto de cemento, porque venden la conciencia, y cuando hay sociedades así, son sociedades demasiado riesgosas para poner en desequilibrio una democracia como la que tenemos, imperfecta, con problemas, con abismos sociales, pero por lo menos todavía tenemos algunas garantías, por ahora todavía tenemos algunos derechos. Si esto se aboca como viene, nosotros los periodistas que hemos señalado a las FARC como secuestradores, como terroristas, vamos a ir a la cárcel por solamente haberlos criticado durante todos estos años, porque el gobierno en los acuerdos se vuelve garante, ojo, se vuelve garante de la buena imagen de las FARC, imagínense eso, se vuelve garante de la buena imagen de las FARC en Colombia y en el exterior. O sea, que después de que esto se firme, los que hemos dicho a las FARC secuestradores, terroristas, si lo seguimos diciendo nos vamos para la cárcel, porque estamos atentando contra el buen nombre de las FARC. O sea, aparte de eso hay una cantidad de hechos más que nos abocan a estas políticas que coartan libertades, que lo único que buscan es generar una oportunidad para que ellos lleguen al poder. Es muy riesgoso, mas sin embargo también yo soy consciente, necesitamos que se desarmen, necesitamos quitarles los fusiles. Yo estoy seguro que si logramos que esos acuerdos se rectifiquen, se corrijan, se reorienten, así digan que no, el gobierno está diciendo que no, que eso no se va a reorientar, que eso no se va a corregir, porque a este gobierno le conviene ser él el titular del Nobel de Paz, este gobierno le conviene ser él el que se lleva todas las noticias a nivel internacional y los reconocimientos y los aplausos, y es absolutamente lógico que lo quieran hacer. Aquí hay unos afanes de protagonismo muy grandes en este gobierno, pero si vamos a asumir un riesgo, pues asumamos un riesgo seguro, un riesgo con las menores posibilidades de poner al traste una democracia como la que tenemos. Si vamos a asumir un riesgo, asumámoslo con condiciones y no de la forma como lo estamos asumiendo, en donde lo que nos viene muy seguramente lo vamos a lamentar. Eso de que los acuerdos no se pueden corregir es falso, sí se pueden corregir. ¿Y qué pasa? Yo pregunto,
¿Qué pasa si las FARC sienten que toda la sociedad no les aceptó esos acuerdos? ¿Usted cree que ellos se van a devolver a coger otra vez un fusil? Vienen de estar 4 años tomando whisky y fumando tabaco en La Habana. Ellos ya se acostumbraron a vivir bien. Ellos ya ilusionaron a toda su tropa. Y por estos acuerdos, si se le hacen unas correcciones y unos direccionamientos, ellos no van a volver a tomar el monte. Ya fueron reseñados, la inteligencia ya les cogió huellas, ya los tiene a todos plenamente identificados. Correcto. ¿Usted cree que van a volver allá otra vez? A que los acaben, a que los maten. Ellos tampoco van a correr ese riesgo. Así que si ellos sienten que la sociedad los presiona y la sociedad no les acepta esos acuerdos, se pueden renegociar, se pueden corregir, se pueden reorientar para bien de ellos mismos incluso, que haya seguridad jurídica para ellos, porque si no pagan un solo día de cárcel, va a venir la Corte Penal Internacional y los va a meter 20 o 30 años, o de cadena perpetua. ¿Por qué? Porque quedaron mal hechos. Los crímenes de lesa humanidad no son negociables. ¿Quién dijo eso? Absoluto, imposible negociar un crimen de lesa humanidad. Y ahí hay reclutamiento de menores que pasa la cifra de los 15.000. Más de 3.000 mujeres abortadas a la fuerza. Eso es crimen de lesa humanidad. Más de otras 3.000 o 4.000 abusadas sexualmente en la guerrilla. Más de 24.000 secuestrados que demuestra el secuestro sistemático de civiles. 784 extranjeros secuestrados por las FARC, que cualquiera de ellos puede demandar en su país. Puede demandar en su país. Y más tarde vendrá un juez extranjero a pedir por la privación de la libertad de estos que fueron los responsables de esos secuestros. Así que ellos están creando, con esta estrategia de no ir a la cárcel un solo día, están creando la mayor inseguridad jurídica para sí mismos. Mire, los paramilitares hicieron una cosa inteligente, dejarse meter 8 años. Muy seguramente tendrán guardadas cosas, no sabemos. Pero ya a los paramilitares nadie los puede tocar, ningún juez extranjero. ¿Por qué? Porque ya pagaron. Y 8 años son 8 años perfectos para alguien que ha cometido un crimen de lesa humanidad. O sea, la sociedad está dispuesta a perdonar. Yo sé que mucha gente va a decir que no paguen cárcel con tal de que nos sigan matando. Esa no es la forma de pensar, de darle gracias a un criminal porque no nos siga matando. Las sociedades son íntegras, las sociedades son absolutas, las sociedades están por encima de los bandidos, no por debajo. Nosotros no nos podemos humillar ante los criminales. Aquí no ha habido una guerra, aquí no estamos dos grupos de la sociedad enfrentados peleando. Aquí ha habido unas acciones terroristas de un grupo armado contra una sociedad indefensa, a las que han matado, a las que han secuestrado, a las que han extorsionado, a las que le han puesto bombas, a las que han atacado constante y simultáneamente en muchos escenarios. Nosotros, la sociedad civil, hemos estado desarmados y nos han atacado. Yo fui secuestrado por ellos. 24.000 más personas han sido secuestradas. Esto no es una guerra como tal. Una guerra, técnicamente, es una confrontación entre dos estados, entre dos países. Si hablamos de guerra, le estamos dando un estatus de estado a las FARC y no lo tienen. Son criminales, un grupo armado, narcoterrorista, secuestrador que comete delitos. Entonces, estamos bajo unos conceptos que han magnificado el perfil de las FARC ante la sociedad para que le dé miedo, para que nos dé miedo, para que sintamos que si no les damos una aprobación, entonces se nos vino la guerra de nuevo. No es verdad. Y si fuera verdad, para eso tenemos unas fuerzas armadas fortalecidas. Y si fuera verdad, tenemos que, de nuevo, reanudar unas acciones contra ellos que ya están plenamente ahora sí identificados y sabemos quiénes son. O sea que les va a quedar muy difícil arremeter contra esta sociedad que ya sabe, ya los conoce y ya los tiene a todos reseñados, porque estos diálogos permitieron eso. Lo que siempre ocurre en unos procesos de paz y a lo que los grupos terroristas más le tienen temor es la identificación, porque salen del anonimato. Ellos salieron del anonimato, pusieron su cara y ya no pueden volver a la clandestinidad porque no les va a quedar ninguna opción. Así que si generamos una presión para que ellos rectifiquen, corrijan y se subsane esos errores que han cometido en estos acuerdos, yo creo que podemos hacer un acuerdo confiable y tranquilo para el país. Ervin, eso es muy importante todo lo que nos has dicho, y hay que contextualizar nuevamente a Colombia, nuevamente a nuestros televidentes. Para nosotros está claro por qué votar por el no, y es que nos da la posibilidad de redireccionar estos acuerdos que definitivamente ponen a Colombia en una tremenda desventaja frente a
lo que ha negociado el gobierno y el grupo Las FARC. Ervin, una última pregunta que es más humana, más íntima, y es, para ti, ¿qué es la paz? Bueno, la paz para mí es poder caminar por este país, por las calles de Bogotá, por las calles de cualquier ciudad, sin escoltas. Yo llevo medio secuestrado, 17 años que llevo con escoltas. Mi hijo se crió con escoltas. Uno anda medio privado de la libertad. Claro. Gracias a ellos yo estoy aquí y puedo estar en Colombia y puedo venir de paso, volverme a ir. Pero yo quisiera un día poder andar libremente, sin tener que pensar que me van a hacer un atentado, que me van a matar, sin tener que pensar dónde está mi familia, qué riesgos están corriendo, sin tener que volver a sacarlos al exilio. Esa es la paz. La paz es poder opinar libremente sin un gobierno que a uno lo presione, sin un gobierno que genere acciones contra su propia familia, sin sentirse uno estigmatizado por denunciar. Como periodista, aquí en Colombia uno tiene libertad de prensa, pero no hay son garantías después de que denuncie. Yo he hecho muchas denuncias, más de 2000 investigaciones, y me ha tocado irme del país, irme al exilio. No es justo, y peor y duele más cuando es el mismo Estado el que hace esto. Eso hiere más, porque todos deberíamos ser objeto de protección del Estado. Es constitucional. La Constitución garantiza la honra, la vida y los bienes de los ciudadanos. En mi caso, yo he tenido que mantenerme escondido, saliendo del país constantemente, porque hice una investigación, porque hice una denuncia, porque toqué a las FARC, porque toqué al gobierno, porque toqué a los corruptos. Es muy difícil combatir la corrupción cuando el principal corruptor es el Estado. Es muy difícil combatir la corrupción cuando el primero en pagar para ganar campañas es el Estado. Cuando el primero que soborna, cuando el primero que entrega el propio presupuesto nacional para comprar la conciencia de los mismos políticos que lo rodean es el Estado. Es imposible combatir la corrupción. Aquí, por encima de todo, por encima de la guerrilla, por encima del narcotráfico, por encima de la violencia social, el principal problema de Colombia es la corrupción. Si no le apostamos a erradicar la corrupción, va a ser imposible acabar la guerra, va a ser imposible acabar el narcotráfico, va a ser imposible acabar absolutamente todo, porque la madre de todos los vicios es la corrupción, y cuando la genera el Estado es imposible. Bueno, una razón más para que nuestros televidentes, unidos con nosotros, presentemos estos días a Colombia en oración. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que votemos en conciencia el próximo 2 de octubre y que sigamos orando, porque orando y orando es como vamos ganando. 5. Votar no en el plebiscito. Porque se dará gratis a las FARC unas curules en el Congreso de la República sin haberlas ganado en unas limpias elecciones. La verdadera paz de Colombia reposa en la sabiduría. Oseas 4:6. Decir que la decisión que va a tomar el pueblo colombiano el próximo domingo no es cualquier decisión. Es una decisión fundamentada en una trampa, en una gran trampa, que ha construido con mucha paciencia, con mucha, incluso el presidente Santos y el grupo criminal de la FARC, mucha astucia exactamente, y todo ello basado en muchos engaños. El próximo domingo se va a poner en consideración de los colombianos no la paz, sino un acuerdo entre el gobierno de Santos y el grupo criminal de la FARC, que por cierto ha sido un grupo que durante las últimas décadas lo único que ha sembrado en la memoria, en el corazón y en la familia colombiana ha sido dolor, luto. La verdadera paz consiste en establecer condiciones justas y democráticas que nos permitan un futuro de hermandad con los guerrilleros reinsertados. Santos ha entregado una suerte de concesiones muy grandes a este grupo terrorista, que nosotros quisiéramos creer en las bondades de ese acuerdo. Pero resulta que ese acuerdo tiene y contiene muchas trampas. Vamos a explicarlas brevemente. El máximo cabecilla criminal de la FARC, Timochenko, alias Timochenko, tiene hoy en día, dictado por jueces y tribunales colombianos, pendientes de cárcel, de pagar cárcel 402 años. La verdadera paz
no consiste en permitir que nuestros hijos los perviertan con la ideología homosexual de género. ¿Qué tiene que ver la paz con esta corrupta ideología que el pueblo repudió recientemente en todo el país? La paz no se vota. No hay ninguna necesidad de votar la paz. La paz es un derecho constitucional consagrado en el artículo 22 de la Constitución Política. Dice, la paz es un derecho y un deber. Entonces no hay necesidad de votar la paz porque todos los asociados, todos los colombianos tenemos derecho a vivir en paz. Lo que pasa es que Santos, en su perversidad, lo que va a hacer es entregar con esos tarros de mermelada a los que están promoviendo el sí, que entre otras cosas hay miles de colombianos incautos que no han leído esas 297 páginas que son muy pesadas, que son muy farragosas, que contienen toda suerte de atajos, de trampas, de venenos, por decirlo así. Y entonces esos colombianos le van a entregar la refrendación supuestamente al presidente Santos y él después va a decir, no me pueden echar la culpa a mí de todo este lío que se armó porque ustedes me lo aprobaron. Claro, por eso y por tantas cosas como las que hemos dicho, la impunidad total, la legibilidad política, que nosotros estamos pidiéndole a los colombianos que voten no. Y le pongo otra perla. Las FARC son hoy en día el tercer grupo más rico del mundo entre los grupos terroristas y criminales que hay en todo el planeta. Jericó, por la paz verdadera de Colombia. Oremos porque Colombia escoja en las urnas la verdadera paz. No tengo ninguna duda que esas trampas que encierran ese acuerdo, que la ideología de género, que la total impunidad, que el no resarcimiento a las víctimas, que la legibilidad política, que el narcotráfico asociado como delito político, el cual es una afrenta a esa lucha heroica que ha hecho el pueblo colombiano, ofrendando muchos de sus mejores hombres precisamente por defender la institucionalidad y combatir el narcotráfico, y ahora nos están diciendo que puede llegar a ser un delito considerado como político, válgame Dios, conexo. Todo eso nos mueve a pensar a nosotros que el gobierno ha tenido sin duda la audacia perversa, si vale el término, de tratar de compendiar, de comprimir en solamente 30 días 4 años largos de conversaciones que solamente beneficiaron en un todo a la FARC porque cumple sus propósitos de meter, de inocular en la sociedad colombiana el castrochavismo. Es que hoy la gente se espanta, pero nosotros no podemos comparar hoy a Colombia con Venezuela hoy. Cuando hablamos del castrochavismo y de cómo destruyó y llevó miseria a la sociedad colombiana es porque hace 15 años Venezuela era una sociedad mucho más rica que la Colombia de hoy, ¿no? Entonces la gente dice, no pueden comparar a Venezuela con Colombia, y es probable que sea así, pero es que nosotros no estamos comparando la Venezuela de hoy con la Colombia de hoy, estamos comparando la Colombia de hoy con la Venezuela de hace 15 años, que era una sociedad que nadaba en petrodólares y hoy en día es una sociedad arruinada precisamente por el comunismo, por el socialismo que llevó Cuba, los Castro, Chávez y ahora Maduro. Entonces tenemos que alertar a la sociedad colombiana porque esta gente queda con toda la plata del mundo para hacer política. Y yo he denunciado que, por ejemplo, estas personas que quedan con una inmensa riqueza no solamente van a optar por las 5 curules en Senado, las 5 en Cámara y las 16 circunscripciones especiales territoriales que se le entregan, sino que con esa inmensa fortuna mala vida van a poder comprar cualquier cantidad de curules y tendrán 30 o 25 o 35 parlamentarios en el Senado de la República, lo cual va a ser sin duda la cuota inicial de muchas desgracias que le pueden suceder a la democracia colombiana. La verdadera paz no consiste en que con nuestro voto convirtamos a Colombia en una segunda Venezuela. Todos los colombianos queremos la paz, ni más faltaba. ¿Qué colombiano no quiere, por ejemplo, que el campo pueda prosperar? ¿Qué colombiano no quiere que todos los colombianos tengan empleo? Que Colombia sea un país rico. Y la pregunta es ¿por qué no somos ni un país rico, ni el campo prosperado, ni por qué hay pleno empleo para todos? Es porque la política exige decisiones muy complejas sobre los problemas que no son fáciles de solucionar. Entonces, en general, aquí no estamos hablando de si queremos la paz o no, sino de cuáles son las recetas que nos ofrecen para llegar a esa paz. El gobierno nos dice, mire, démosle todo lo que pida las FARC, todo lo que han pedido, que no paguen cárcel, que tengan representación política, aunque no tengan votos, que les demos plata, que les demos emisoras, que les demos canal de televisión. Todo para las FARC, porque así nos dejan de matar. La verdadera paz
consiste en cumplir los mandamientos de Dios. No más en lo que pasa con el ELN, con los USUA, con todas esas BACRIM, La Máquina, los Rastrojos, las Águilas Negras. Todos esos grupos ilegales hoy ven esa negociación y se preguntan, bueno, entonces con nosotros también tendrán que hacer una negociación. Y entonces vamos a terminar convirtiendo esta negociación en una puerta de invitación para que miles de grupos ilegales continúen en la violencia y quieran también obtener impunidad y representación política. El caso del ELN es muy diciente, porque imagínense que el ELN está prácticamente desaparecido, 300 hombres y prácticamente desaparecido. Inicia la negociación con las FARC. ¿Qué decide hacer el ELN? Aumentar su violencia, volverse cada vez más violento para que el gobierno les dé la negociación. Porque si a Él amamos y amamos a nuestro prójimo, tendremos la concordia entre los colombianos. Una señora que ni siquiera conozco, que le consiguió mi teléfono y me dice, senadora, estoy muy preocupada porque esto es una farsa. Aquí en el departamento del Cauca nos mataba el M-19 y nos mataron y después les dieron todo tipo de premios, ellos entregaron las armas viejas, a nosotros las víctimas nunca nos dieron nada, se lo dieron todo al M-19 y después los mismos que estaban en el M-19 vinieron con los uniformes de las FARC y nos siguieron matando y reclutándonos los niños y ahora nos dicen que viene la paz y me decía la señora, yo sé que es mentira porque ya sabemos que los miembros de las FARC se están pasando para el Ejército de Liberación y para el Camino Sin Fuegos y vamos a terminar con ellos otra vez con todos los beneficios y las víctimas, los que hemos soportado todos, no vamos a recibir nada. Y ahí está la famosa frase que usted me preguntaba, Ángela María. El doctor Carlos Lemos Simos decía, pues claro que el Papa perdonó a aquella persona que atentó contra su vida, pero no lo nombró cardenal. Cabe recordar que aquel que atentó contra la vida del Papa tuvo que pagar cárcel. Jericó, por la paz verdadera de Colombia. Oremos porque Colombia escoja en las urnas la verdadera paz. Batalla espiritual, del 25 de septiembre al 1 de octubre. A la conciencia de ir a las urnas el próximo 2 de octubre, de verdad, teniendo en cuenta qué es lo que estamos votando, leyendo esos acuerdos. Sé que son muy pocos los días que nos quedan, pero todavía hay tiempo. Lean los acuerdos y aún así, cuando los lean, yo creo que tienen que tener una persona al lado que sea un poco más conocedora de todo ese lenguaje, como lo decía muy sabiamente la senadora, bastante enredado y por eso la gente no se da cuenta de qué es lo que está firmando. Ojo colombianos, este es un momento crucial, hay que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para poder votar adecuadamente, porque Colombia puede estar al borde de un abismo y dar un paso hacia adelante para precipitarse en una caída de la que difícilmente nos vamos a levantar.